Buen día, buen día. Una vez más de regreso con nuestro programa Creyente. Un día fabuloso, un día hermoso, un día donde Dios nos regala una bella y rica lluvia, un día fresco, un día para agradecer a Dios por un día más de vida, un día que Dios nos regala, ya que su venida está cerca para recapacitar, para pensar y para decidir seguir sus pasos. De verdad que esta es una mañana fresca dedicada al Señor, una mañana que debemos de pensar en qué es el mejor camino, que es el de Cristo Jesús. Buen día Antonio, buen día Arturo. Estamos aquí ya en nuestro programa y antes de pasar los micrófonos quiero saludar a una persona muy especial, uno de mis caballeros de Cristoción, y es a mi querido Pedro. Él siempre está pendiente ahí a lo que es nuestro programa. De cumpleaños hoy. Bueno, Pedro, mira, felicidades a Pedro, que está hoy de cumpleaños también. Que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga cubriendo y le siga dando de esa gracia especial para seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Un saludo especial también a mis pastores, al pastor Huáscar y a mi pastora Yanira. Saludo muy especial desde aquí, del programa Creyente. Y una cosa especial, Antonio, que quiero, antes de seguir los saludos, anunciar es que sabes que los jóvenes de nuestra congregación, o sea, nosotros los jóvenes, Arturo, nosotros los jóvenes, tenemos un congreso los días 3 y 4 de noviembre. Pero ese congreso está disponible todavía de inscripción y tiene un tema especial: antorchas. Antorchas, eso es cuando nosotros vamos como con la luz iluminando, así como cristianos tenemos que iluminar la luz de muchos. Pero sin más preámbulo, le paso los micrófonos a Arturo. Sí, bendiga mucho mi hermana Gira, mi hermano Antonio también, que está ahí controlando. Quiero, antes de cualquier situación, para no calentarme, saludar de manera especial a mi amada esposa, Marlene Yadira. Sí, ella está en sintonía con este programa. Él está aquí, Marlene. Ella sabe que los sábados estoy metido en estos menesteres. También queremos saludar de manera especial a cada uno de los hermanos que se encuentran en sintonía ahí como cada sábado en su programa. Y las personas que no conocen de Cristo, queremos decirle que ya el Señor está a la puerta, y a ti que te sientes siempre como desanimado, que no tienes fuerza, te sientes como que nadie te comprende, te sientes como que el mundo como que te está cayendo encima, quiero decirte que Cristo es la solución para tu problema. Cualquier situación que tú tengas, solamente tráelo a los pies del Señor. Dios te bendiga mucho. Mi hermano Antonio. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga nuevamente la vida de cada persona, de cada ser humano que conecta a esta hora con nosotros, su programa Creyente. Santo es el Señor, la gloria sea para Dios. Un privilegio merecido estar aquí, pero por su gracia y su misericordia estamos aquí para llevar de su palabra, su santa bendita palabra, la gloria sea para Dios. Queremos anunciar los días de culto de nuestra congregación. Hoy sábado a partir de las 6:30 de la tarde los jóvenes tienen su culto glorioso. Los jóvenes que están en congreso, como decía Gira, están en congreso. Santo es el Señor. Antorchas, el congreso, el título del congreso es Antorcha. Serán los días 3 y 4 de noviembre. Tendremos en la palabra al apóstol Mauricio Rojas, desde un hermano muy amado de los ministerios Selín, estará con nosotros. Pero aparte de eso, como estos días, viernes y sábado, el sábado se estarán impartiendo varios talleres: alabanza, evangelismo y liderazgo, multimedia, entre otros. Vamos a venir con la información más detallada y también en cualquier momento antes del congreso va a venir una delegación de los jóvenes de nuestra congregación a anunciar formalmente el Congreso Antorcha de la Iglesia de los Jóvenes de Cristoción como hijos de luz. Pero hoy tienen su culto los jóvenes a las 6:30 rumbo al Congreso. Santo sea el Señor. Mañana a partir de las 6 de la tarde, culto evangelístico del domingo. Culto evangelístico del domingo a partir de las 6 de la tarde, empezando con la alabanza y luego continuando con la palabra de Dios, el mensaje que Dios
va a llevar a través de la persona que Él haya elegido, ya sea nuestro pastor o un invitado santo es el Señor. Los jueves, a mitad de semana, cuando ya la semana va a mitad, como que estamos rezagados, pero vamos a la iglesia y nos conectamos con el Espíritu Santo y recargamos las pilas y llenamos el tanque de combustible espiritual para seguir hacia adelante. Santo es el Señor, la gloria sea para Dios. Ahora que estamos en Creyente, a través de Bendición FM 95.1, también nos pueden ver. En este momento estamos transmitiendo en Facebook Live en vivo a través de mi Facebook personal, que es Antonio Vargas, porque tenemos un inconveniente técnico con la página de Creyentes Radio, pero pueden conectarse y pueden ver en tiempo real el programa Creyente en Facebook Live, o más tarde de manera diferida, pero luego también lo subimos a nuestro canal de YouTube, Creyentes Radio 9, esperando que en un futuro no muy lejano podamos transmitir simultáneamente tanto en Facebook como en YouTube para que abarcar y llegar a más personas la palabra de Dios. Pero también pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, Creyentes Radio 9, donde cada mañana Dios nos regala una hermosa y bella reflexión para compartirla con todas las personas que siguen la página de Creyente de Instagram, para iniciar el día conectado con el Eterno, una palabra fresca y una palabra de aliento en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Nuestra congregación, la Iglesia de Cristo Sion, está ubicada en la calle Logia Amor y Trabajo, Sánchez Quisqueya, fusión con Los Colonos. Pero como punto de referencia al lado de la funeraria Inavis, la funeraria del pueblo, ahí está la Iglesia de Cristo Sion. Nuestro pastor Huáscar González, nuestra madre Yanira, su esposa, y un grupo de bellos hermanos, así como Gira, así como Arturo, así como yo, como Milvania. Porque en Cristo somos hermosos y bellos, porque Cristo cambia hasta eso en nosotros, antes del Señor. Esa fealdad, cuando venimos a los pies del Señor, Dios la transforma en hermosura. Todos esos hermanos allí están con los brazos abiertos. Si tú quieres visitarnos y llegar como amigo o como primo y salir como hermano, las puertas están abiertas. Y si recibiste al Señor a través de un mensaje en línea como este, o como un mensaje de esos que vemos que se ven a través de las redes, puede también ir, si te quieren colgar, que será bien recibido. Santo es el Señor. Pero ya está bueno para hablar. Vamos al plato fuerte, a los que venimos aquí a predicar palabra de Dios. Hoy tenemos aquí a mi teacher, como yo le digo, porque fue el primero que me dio mi colderito, fue el primero que me dio enseñanza bíblica cuando llegué a la iglesia. Nuestro amado hermano y diácono de la congregación, Moisés Reyes. Dios le bendiga. Teacher Moisés, que el Espíritu Santo use su nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones para todos de manera sobreabundante. Gracias le damos al Señor por este gran privilegio de poder estar aquí para compartir la palabra y recibir también la palabra. Nos gozamos y bendecimos a todos los que están en sintonía. Temprano, ya no tan temprano de la mañana, pero de verdad que nos gozamos y damos gracias a Dios. Hoy tenemos un tema, como en los días de Noé. Jesucristo dijo, y vamos a ver esa cita. Si alguien me ayuda, ¿la tiene alguien ahí? Vamos a ver esa cita, o lo que él dijo y muchas de las cosas que tenemos que entender hoy, que aplica para nosotros, porque él se remonta del Génesis y al tiempo presente en que él estaba en ese momento, y dice que va a haber una similitud, se va a parecer los días de Noé y qué estaba aconteciendo en los días de Noé, y él habla para el futuro, para su venida. O sea, él habla en el presente, pero habla de un tiempo que aún no ha llegado, que es su venida. Amén. Si la cita es Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien? Bueno, Amén, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar haciendo una breve oración. Yo sé que han orado ya, pero quisiera para que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, gracias Señor, por este tiempo tan precioso. Gracias, Señor, aún por el clima que hoy tuvimos en esta localidad de La Romana. Bendice nuestra vida de manera abundante. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu quien venga convenciendo de pecado, justicia y de juicio
al que no te conoce y a los que ya te conocemos podamos ser reafirmados en el camino y enfocados, Señor, en el propósito que tú quieres que estemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Bendice nuestros corazones y capacítanos para nosotros poder entender las maravillas de tu ley. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué sucede? Uno diría, bueno, pero en ese tiempo, en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, en los días de Jesús también lo hacían y hoy también se hace. ¿Cuál es la diferencia o qué quiere el Señor que nosotros entendamos con el hecho de comer, beber, casarse y darse casamiento? Esas son cosas, diríamos, de rutina y aún en una rutina universal, porque comer y beber, eso es una rutina obligatoria, impuesta. Amén. Una necesidad biológica que se tiene que cumplir y si no se cumple ya nosotros sabemos lo que progresivamente va a pasar. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos vivían, o sea, hay un grupo que hace eso a la fecha, pero vive enfocado, o sea, en eso que hace. También se puede aplicar como al desenfreno, cuando habla de bebida, o sea, se beben muchas cosas. Nosotros los cristianos bebemos agua y jugo, pero hay personas que viven dedicados a la bebida. Puede tener una aplicación, pero no necesariamente se refiere a desenfreno en bebidas embriagantes y demás sustancias. Y también puede hacer referencia a la gula, también, pero no necesariamente se aplica el texto, pero puede estar haciendo referencia al desenfreno. Entonces, yo quisiera leer en el Génesis 7:4, dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Aquí Dios, dice la Biblia que Dios encontró gracia en Noé. Noé tenía una vida y un interior diferente. Entonces cuando Dios halla gracia en un hombre, que no era muy abundante hallar gracia en ese tiempo, pero Dios halló gracia en Noé y de esta manera preserva. De la misma manera Dios halla gracia halla la gracia y la gracia del Señor Jesucristo cuando cubre nuestras vidas. Entonces nosotros podemos ser llamados para preservar y ser sal de la tierra. La sal preserva. Entonces es una diferencia muy marcada porque dice aquí de Noé. O sea, y Noé se salvó porque Dios halló gracia en él, pero también la familia, aunque no habla de la gracia de Dios en la familia de Noé, pero hallando gracia en Noé, también se salva la familia, porque Dios es un Dios de familia, un Dios de propósito. Entonces, Dios tenía un plan que no era el plan original que Él había diseñado, pero como consecuencia, dice aquí en el verso 7, ¿por qué Dios dice raeré? O sea, va a destruir la tierra con un diluvio. Aquí dice en el verso 7, dice, y a causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Fíjense que ahí habla de la familia de Noé, aunque yo no veo o no registra la Biblia la participación de ellos en la construcción del arca, o la participación de ellos en la visión que Dios le dio a Dios, pero dice allí que entró. Y preservó no solamente el reino animal lo preservó allí y a Noé con toda su familia. Hay una gran bendición cuando en una familia hay ya uno que es creyente, hay uno que tiene la gracia de Dios. Eso tiene una repercusión muy grande porque Dios comienza a trabajar y Él con uno que elija puede seguir trabajando. Dice el verso 10, dice, y descendió el agua el séptimo día, y descendió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fíjense, hay algo que yo no había visto y me llamó, es lo que más me llama la atención. Durante la entrada al arca, o sea, no fue que entraron y ya, hubo 7 días
que el arca estaba abierta, que había oportunidad. O sea, no había caído el diluvio, ya estaba próximo, pero habían 7 días donde había oportunidad. El 7 habla de la perfección de Dios. Sin embargo, nadie aparece, y no solamente Noé construye el arca, como hoy hay una gran arca que se está construyendo y se predica, pero no siempre nadie aparece hablando, no registra la Biblia, alguien que se interese por entrar. ¿Por qué no se interesan? Porque ellos no le dieron credibilidad a la palabra que decía Noé, donde decía de un gran diluvio, y Noé predicaba esto, y él tenía la visión, pero nadie se identificó con la visión de Noé. Por lo tanto, no era necesario entrar al arca, según ellos. Sin embargo, en la agenda divina, como la agenda divina también hoy, dicho sea de paso, donde citamos, Jesús dice, como en los días de Noé, hablando de la agenda divina, y todavía eso es una palabra profética y aún no ha tenido cumplimiento, porque habla de la venida del Hijo del Hombre, pero el nivel de distracción y desenfoque que tenía la raza humana en ese momento, donde tenían la salvación a la catástrofe, sin embargo no podían aprovecharla porque no tenían, no diría la información, sino no le dieron credibilidad a la información que Noé llevaba y a la evidencia de lo que Noé estaba haciendo. De la misma manera, nosotros podemos hablar el Evangelio hoy en día, y muchas personas están tal cual como estaban en los días de Noé, próximo a la venida del Señor Jesucristo, sin embargo, ajeno a la misma. Lo triste es que no solamente sucede con las personas inconversas, muchas veces dentro de las iglesias, ya siendo creyentes, nosotros estamos viviendo como vivían esas personas en los días de Noé, ajeno al propósito divino, más comiendo, bebiendo y dándonos en casamiento. Habla de la cotidianidad, de lo que hacemos día a día y forma parte de ella, pero enfocado más en eso que en lo espiritual. El Señor dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, o sea, y ese grupo a quien se lo dice lo toma literal. Sin embargo, hay un sentido espiritual. Entonces muchas veces nosotros, aún teniendo la información, como que no despertamos o sea, ¿cuántos de nosotros, hasta qué punto nosotros vivimos esperando como vivían las vírgenes? Las 10 estaban esperando a Jesucristo, pero habían 5 de ellas que la palabra la llama insensata. Ahí está representado los 2 grupos de creyentes al cual me estoy refiriendo. 10 estaban haciendo todo igual, lo mismo, tenían aceite, fueron a esperar al maestro, no sabían la hora, pero habían 5 de ellas que la llaman prudentes, que tenían una reserva de aceite, porque ya no tenían el tiempo. O sea, 5 de ellas tuvieron que salir a comprar aceite y el novio llegó cuando ellas 5 no estaban. Entonces, ¿a qué grupo nosotros pertenecemos? Eso hablando de lo que estamos dentro de la iglesia. ¿Cómo vivimos el día a día? Si estamos más en lo cotidiano, que debemos estar, pero más interesados que en lo físico, en lo material, en lo espiritual. Es lo que Dios quiere, que estemos apercibidos. Entonces, ellos se dieron cuenta de lo que Noé estaba diciendo después cuando llegó el diluvio. Qué triste. O sea, eso me habla del diluvio cuando Jesucristo venga y inicie el periodo de la tribulación. Que hay muchas cosas que se anuncian y muchas personas no le dan la credibilidad. Sin embargo, cuando Cristo venga, la evidencia de todo lo que va a acontecer como consecuencia de su venida, la gente va a entender qué era lo que se le decía. Ahí me refiero no solamente al grupo de los que estamos en la iglesia, que hay una parte que no va a irse en el arrebatamiento, pero puede que pase por la tribulación y llegue a su destino final, pero hay personas que aún no están en esta realidad y tienen que poner oído, no esperar que llegue el diluvio como llegó en aquel momento, o que Jesucristo venga y después querer estar apercibido después. Entonces, ya después que empezó el diluvio, no había tiempo de entrar en el arca, pero el arca duró abierta un tiempo, y dice la palabra que duró 7 días.
Gloria a Dios. Amén. Mi hermana Dira, les paso los micrófonos. Gloria a Dios. De verdad, hermano Moisés, que escuchar relatar acerca del tema que Dios puso para hoy. Antonio, si llegas a tu mente, es como que Dios ha venido hablando al pueblo del mismo tema, como ya yo vengo, revísate, acepta el llamado, como el pastor Pérez Gil hablaba de vivir en el espíritu, por donde te daba el agua, si por el codo, si por las rodillas, si por el tobillo. Es como, y ahora el hermano Moisés habla acerca de los tiempos de Noé, de lo que se está viviendo. Y de verdad que es una similitud a todo lo que Dios ha venido hablando para que su pueblo se prepare. Y aquel que todavía no pertenece a su pueblo, que venga a su pueblo. Porque es que el tiempo se avecina, el tiempo está cerca. Quizás nos pase como los lobos. Viene el lobo y al final el lobo llegó y muchos se perdieron porque no hicieron caso al llamado que se estaba dando. Pero eso es así, hermano Moisés. Estamos viviendo en una cotidianidad donde el mismo estrés, la presión laboral, la presión social, el faraón que está afuera en el mundo, o sea, eso nos está presionando que muchas veces nuestra vida y nuestra intimidad en Cristo, Señor, no es la misma de cuando conocimos al Señor. Quizás la misma fiebre, la búsqueda, el amor, la intensidad, hoy voy a orar, hoy quiero orar, quizás ese estrés y ese cansancio impidan que uno lleve una vida cristiana a plenitud. Pero de verdad Dios nos está llamando a unificarnos más a Él, a unirnos más a Él, a no vivir como en los tiempos de Noé, sino a vivir sumergido en la presencia de Él para que entonces podamos alcanzar la vida que Él nos está ofreciendo. Sí, ahí mismo, hermana Gira, Moisés también hablaba con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y se tocó el punto de 5 que estaban Las vigilando insensatas y las prudentes. y estaban haciendo las cosas como debían de hacerlas. Es decir, tenían suficiente aceite, se habían preparado, pero que habían 5 de ellas que eran un poquito descuidadas. Digo un poquito, la Biblia lo llama, dame llamarlo como lo llama la Biblia, fatua, descuidada. Es decir, no, la Biblia no le dice un poquito, le dice que eran descuidadas. ¿Descuidados en qué sentido? Que hacían las cosas como nosotros muchas veces lo hacíamos de manera ignorante, que decíamos, no, eso es para Dios, que Dios agarra cualquier cosa. Y esto significa, de 10, 5 es la mitad. Y yo reflexionaba, entonces, esta parábola lo que quiere decir que la mitad del pueblo de Dios está descuidado. La mitad nos estamos ligando en tantas cosas que en realidad no compete en nada con nuestra vida espiritual. Sabe que el alto costo de la vida, sabemos que todo ha aumentado. Ha aumentado incluso la energía eléctrica, la factura del agua, el internet, los servicios telefónicos, todo ha aumentado. Y más está lo que las ofertas y demandas. Entonces, ¿qué provoca cada una de esas cosas? Que nosotros tengamos que enfocarnos más en los trabajos terrenales, trabajar tiempo extras. Entonces, no tenemos tiempo ni para dedicarle a nuestra familia, tampoco. No tenemos tiempo para dedicarnos a los asuntos de Dios, para predicar el evangelio. Las almas se están perdiendo absolutamente. No estamos incluso ni preparándonos para esperar al esposo. Nos estamos preparando más bien para vivir de manera cómoda en esta tierra. Para eso nos estamos preparando. Tú ves que nos levantamos a la hora que sea, si está lloviendo, si está un sol radiante, como quiera nos vamos para nuestro trabajo. Pero desde que está cayendo un chin de agua, bueno, el Señor no está ahí. No, porque para nuestro trabajo sí nos vamos bajo agua. Es decir, eso mismo es lo que está provocando que no haya aceite en nuestra lámpara, que se está escaseando. Entonces, cuando se escasean cada una de esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Viene la debacle espiritual. Es el descuido espiritual, efectivamente. Muy interesante, donde si hacemos lo tomamos como un muestreo estadístico, 5 de ellas, de las 10, o sea,
un 50%, que está representado allí creyente, porque ellas tenían aceite y estaban esperando, como está la iglesia esperando, pero aún esperando, se tienen que movilizar y el novio llega. O sea, era un descuido. ¿Cuál era el descuido de ella? Que no tenían la reserva suficiente. Entonces nosotros tenemos que vivir lleno de la unción de Dios, que es el aceite figura de la unción, para poder estar apercibido y reposado, aún en la ebullición en el mundo en que vivimos, poder entrar en el reposo de Dios y poder esperar de manera vigilante al Maestro, porque las lámparas me hablan de luz y la luz me habla del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya tenían que tener sus lámparas encendidas. ¿Estamos nosotros con las lámparas encendidas o estamos con el sobresalto de que si viene el Señor y si yo me quedo porque no tengo aceite o tengo que salir? La Biblia donde leímos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Ahora, eso tiene una implicación muy extraordinaria, porque donde nunca había llovido, hacer un arca con la característica y todas las especificaciones, pero él lo hizo tal cual Dios le dijo, aunque muchas cosas entendemos que Noé no entendía todo, pero sí él entendió lo que le dijeron, y aunque él no tenía una explicación de todos los detalles, del significado y lo que representaba, pero él se encaminó. Igual nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios diga en su palabra. Y hay palabras donde uno no logra como aterrizar. Muchas veces hay palabras que cuando uno empieza a obedecer, la que la va a entender. Amén. Porque hay cosas, o sea, no tienen sustento lógico. Y nosotros queremos entender con la lógica humana. No, hay que hacer las cosas como Dios dice. Y cuando nos encaminamos y renunciamos a nuestra lógica para obedecer al Señor, que no funciona con lógica humana, pero es mejor que la lógica humana. Por eso los sabios y entendidos no entienden, o sea, muchas veces no entienden el Evangelio y le parece locura, porque no tiene sentido lógico muchas de las cosas que nosotros creemos que están en la Biblia. Entonces, quiero leer en el mismo Génesis, en el capítulo 5, verso 6, y antes de leer, también cuando el hermano Arturo hablaba de la representación de la mitad de las 5 vírgenes, la mitad de las 10, pensaba en la representación, no sé cuál era la población de ese momento, de ese entorno, pero sí habla de Noé. Entonces, el porcentaje que había, o sea, ahí solamente halló gracia en Noé, y la bendición de Dios alcanza a los que están en el entorno, y se salvó su familia, pero específicamente habla de Noé. ¿Cuántos de nosotros está representado en Noé? Viviendo la vida aún en medio de las demandas y las ofertas, viviendo la vida como vivía Noé, haciendo lo que Dios le mandaba hacer y enfocado en el propósito de Dios, porque Noé estaba enfocado y bien enfocado, porque era mucho trabajo hacer esa arca. De hecho, duró muchos años haciéndola y predicando el Evangelio, o sea, haciendo el arca y predicando el Evangelio. Entonces, en el Génesis 5 y verso 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hago una pausa aquí. ¿Por qué Dios, en texto que leímos ya, por qué Dios decide la catástrofe del diluvio? No fue porque Dios amaneció un día, llevándolo al término en lo que nosotros vivimos, y dijo: voy a destruir la tierra. Esa fue la consecuencia. ¿Qué iba a salir de esa generación? Porque ellos vivían en un desenfreno y no había nada. En Noé había algo que buscar, y Dios preservó a Noé. De igual manera, Jesucristo también hace una comparación con los días y habla de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué había que buscar en Sodoma y Gomorra? O sea, había muchas personas valiosas porque podían adquirir o encaminarse. Sin embargo, ¿qué hacían ellos? Eran de continuo al mal. ¿Qué hizo Dios? Tiene que erradicarlo de la tierra, porque ¿qué generación va a salir de allí? Entonces, sácalo y destruye. Y aquí, en el caso que nos ocupa, planifica
porque allí vino como destrucción repentina. Por eso Jesucristo dice, más misericordia habrá para Sodoma y Gomorra que para esa gente, donde Jesucristo predicó y no le hacían caso. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra no fue abundante la predicación. Lot estaba allí, conocía de Dios, pero no estaba muy en la sintonía que debía estar, sino involucrado. Pero había un intercesor que se llamaba Abraham, y Lot se salvó. Volviendo al punto, por eso Dios decide, no es que qué va a suceder, o sea, nosotros vemos cómo va la trayectoria en la raza humana. Entonces, ¿cuántos Noé hay hoy? Muchos, porque Jesucristo vino y la gracia que Dios halló en Noé, que tiene que ver con la gracia salvadora de Cristo, vino y ha alcanzado a muchos. Pero si hacemos una estadística de la población que está enfocada como estuvo Noé, son la minoría, lamentablemente. Ahora, Dios no obliga ni se le impone a nadie. Ahora, la predicación del Evangelio siempre ha estado allí, y el arca hoy es aceptar a Jesucristo, porque eso es lo que proporciona la salvación a la catástrofe que viene y que se avecina. Y Jesucristo dice, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Está hablando de la venida del hombre. Entonces, ¿cuánto estamos esperando la venida de Cristo, la iglesia? Como decía mi hermano Arturo, ¿qué porcentaje está apercibido, vigilando? Ahora, estar vigilante no quiere decir que uno amanezca y se vaya a un monte y se mantenga retirado. Es vigilando en lo espiritual, en el alimento espiritual, en la vida espiritual, más que en la física. Y nosotros normalmente o muchas veces invertimos el orden. Amén. Estamos más enfocados en los planes físicos, en las necesidades físicas, en la comida, en la bebida y en casarse. Y no está mal, pero dándole la prioridad al otro. ¿Sí, hermano Antonio? No, digo yo, y también el emprendimiento. Amén, sí, emprender y para asegurar su futuro aquí. Cuando el futuro del ser humano, uno tiene que ser prudente y tener reserva de aceite y otros tipos de reserva. Ahora, no descuidar nunca la mejor de las reservas, porque nuestro destino final y nuestra estadía definitiva está en el cielo. Entonces nosotros tenemos que hacer tesoro en el cielo primeramente. Ahora, el que pueda hacer tesoro en la tierra sin descuidar lo del cielo, excelente. Ahora, ¿de qué le sirve a uno ganar a todo el mundo y al final pierde su alma? Entonces, se pierde el alma y lo que acumulamos. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, Dios le dolió su corazón cuando veía la tendencia de la raza humana. Jesucristo, al mencionar los días de Noé y haciendo la comparación con los tiempos que nosotros hoy estamos viviendo, porque él estaba hablando de un tiempo profético que estamos viviendo hoy, que ese es el estilo de vida que se vive, como en los días de Noé. Y hoy hay medios y fuentes para nutrirse de la palabra. Sin embargo, ¿hasta qué punto se está aprovechando eso? Y repito lo del hermano Arturo. Dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, hay decadencia como también la hubo en la nación de Israel, con un desenfoque. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nosotros usemos, no que nos dé, porque Él da todos los recursos, Él ha dado. Nosotros somos los responsables de mantenernos enfocados en lo de Dios. Entonces, Dios le dolió su corazón y Él tuvo que erraer toda la raza humana de la tierra, excluyendo, claro, los que se salvaron, para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, que también va a suceder, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva después de Jesucristo, del reino milenial y demás. Entonces, esta es la palabra. O sea, el Hijo del Hombre viene y se está anunciando. Crean o no se crea, Él va a venir. Crea o no se crea, se entienda o no se entienda, va a suceder lo que la Biblia establece, como sucedió con Noé. Y el arca en este tiempo, en el tiempo de Noé, que duró 7 días abierta, y duró, no sé si fueron 40 o 120, ahora no recuerdo, pero para los fines, 120 años predicando. Después de Jesucristo llevamos más de 2000 años con la predicación del Evangelio. Eso es el periodo de los 7 años con el arca, para que todo el que quiera entre. Ahora, cuando Cristo venga,
el arca se cierra y ya entra en un periodo tribulacionario, que hay un grupo que se va a salvar, pero nosotros no predicamos para después de la gran tribulación. Ahora hay una predicación que repercute y va a favorecer a algunos de los que se van a quedar y van a guardar, van a lavar su vestidura, pero lo van a hacer con la palabra que retienen. Pero nosotros estamos hablando de la palabra para entrar en el arca y irse a la venida del Hijo del Hombre, como dice bien la palabra, las Escrituras. Entonces, Dios no quería destruir la tierra, pero ¿qué iba a salir de allí? Dios tampoco quiere destruir, o sea, nunca que ha sido el deseo de Dios, pero por los pensamientos del hombre que va de continuo al mal. Entonces la Biblia habla de los hombres de los postreros tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Digo postrero en la época en que Pablo escribe, o quien escribe. Esos son los tiempos que estamos viviendo, pero hay hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, amantes de los deleites más que de Dios, pero también Dios está levantando un pueblo que ama a Dios por encima, más que a los deleites. Y hemos sido capaces de renunciar a los deleites temporales como Moisés en los tiempos de Faraón, que dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, él rehusó a todo lo que le representaba eso porque él tenía su visión, su vista en lo de Dios. Para ir terminando, dice... aquí tengo una nota. Cuando dice la palabra en el texto, para terminar, le dice: arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. No fue que no entendemos por eso que Dios cometió un error y dice: ay, yo cometí un error haciendo el hombre. No, Él le dolió su corazón viendo, bueno, como padre, viendo a un hijo que uno le ve, estudia, no, esto, aquello, y vive con un desenfreno. Uno le duele el corazón ver la actitud que él tiene y lo que él elige. Y uno dice: ¿qué destino tiene? Y uno se lamenta. Entonces, lo mismo sucede con Dios. Dios no trajo al mundo un Adán y una raza humana como programado, sino con una voluntad, con un pensamiento, con elección, como dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios elige, piensa, decide, tiene voluntad, pero Dios quiere que orientemos. Eso es responsabilidad del ser humano. Y como consecuencia del hombre vivir como vivía en los tiempos de Noé, Dios decide lo que decidió. De la misma manera se va multiplicando la maldad y Dios se ve en necesidad. No es la voluntad perfecta de Dios esa, pero sí, dentro de su voluntad permisiva, Dios permite muchas cosas. Dice, ¿cómo vivían entonces esas personas? O sea, ¿cómo estamos viviendo nosotros ahora? O sea, nosotros tenemos que pedir y poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido de Dios, para poder llevar la vida que Dios realmente quiere que llevemos, pero hay que estar apercibido, atento a lo de Dios. Amén. Más ocupado de lo espiritual. Y es lamentable decirlo, pero o sea, si hay descuido en el pueblo de Dios, dice que si la sal se desvanece, ¿cómo será salada la tierra? Entonces nosotros como sal no podemos desvanecernos. Ahora hay oferta y demanda que provocan o pueden provocar esto, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos todos los recursos, tenemos la salvación, que fue un regalo inmerecido, y tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, Dios ha dejado recursos, el cuidado espiritual y hasta pastores, guías, Él nos da. Las ovejas necesitamos, en todo el sentido de la palabra, la protección, pero hay una responsabilidad de parte nuestra para que a su vez el Evangelio pueda seguir la predicación. Noé no se desvaneció. Nosotros tenemos que permanecer como Noé, predicando el Evangelio. Amén. De verdad, hermano Moisés, que este mensaje es un mensaje reflexivo. Y entre las definiciones que ustedes daban acerca de las vírgenes, da un poco de tristeza que dentro de las mismas iglesias, de la misma congregación, hay un grupo que está enfocado y un grupo que está desenfocado, pero el mismo grupo que está desenfocado está envuelto en lo que es la cotidianidad, en los cultos, en sus privilegios,
en las oportunidades que le dan, pero lleva eso más allá como una rutina, porque quizás sus ojos espirituales no están viendo y enfocados en lo que es la intimidad y la búsqueda del Señor. Pero también cuando hizo la comparación de Sodoma y Gomorra y que no había nada que buscar, vemos como aún tú sales del mundo y vas a tu vida como cristiano y te entregas al Señor, sigues mirando hacia atrás, hacia lo que dejaste, y estás pendiente a lo que está pasando allá. Y quizás quizás estás en la congregación y ya en un privilegio, el ministerio, y tu mente está reposando más en lo que dejaste en el mundo que lo que tienes que mirar. Y en estos tiempos son para que nosotros seamos un poco más coherentes y entendamos realmente para qué fuimos llamados. Y así como el congreso de los jóvenes de nuestra congregación, y entendamos de que somos antorchas que vamos a iluminar a otros. Pero hasta que nosotros no permanezcamos en la palabra, no tengamos la transformación que Dios quiere en nuestras vidas y reconozcamos realmente para qué fuimos llamados a estar en este mundo y el trabajo que tenemos que hacer de parte de Dios, dejando de mirar el mundo, dejando de mirar atrás, estando como las 5 vírgenes con nuestro aceite. ¿Cómo se gana el aceite? ¿Cómo tú almacenas el aceite? Con una vida espiritual de integridad. Amén, así es. Vivir, en otras palabras, enfocado en lo de Dios. Ahora, cuesta, definitivamente cuesta. Y cuando eso que la hermana Yira menciona, de que muchas veces uno piensa en lo que está atrás. O sea, cuando uno piensa y vive pendiente a lo que ha dejado atrás y a lo que sabe que no debe, y sabe que ahí no hay nada, deleite y placeres momentáneos, sí. Pero cuando uno piensa mucho en esto, indica que hay áreas de nuestras almas. Exacto. Que tienen que ser trabajadas y nosotros tenemos que ceder. Porque en la medida que eso se va a perder el interés de lo de atrás y uno va a estar claro, eso como dice la Biblia, la puerca lavada vuelve al fango o el perro a su vómito. O sea, hay que estar claro en qué hemos dejado, que no hay nada que buscar y qué hemos encontrado. Ahora, cuando uno no crece en lo espiritual, no se deleita en lo de Dios, puede ser áreas que están pensando en los deleites de allá, porque la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, si uno no está lleno del Espíritu Santo, va a pensar en la embriaguez del vino, porque va a tener una necesidad en su alma. Entonces, Cristo puede llenar esa necesidad, pero nosotros tenemos que dejar que Él la llene. Amén. Entonces, iba a decir otra vez, ahora sí tengo que terminar como mi hermano Rafael, ya casi terminando. Lo único que aquí, si no terminamos, nos termina. Pero ya sí. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El hermano Gil hablaba sobre esto del día y la hora, o sea, y Jesucristo dice, ni el Hijo lo sabe. Entonces no es asunto de que, bueno, antes de que Él venga yo me arreglo, es que uno no sabe. Entonces hay que estar esperándolo porque uno no sabe la hora. Pues uno va a un vuelo y dice a tal hora sale, pero esté en el aeropuerto que el vuelo va a salir, uno tiene que estar todo el día esperando preparado para irse en el vuelo. Más o menos en lo espiritual funciona de esa manera. Uno quisiera tener la hora, pero Él dice, ahora el cielo y la tierra pasarán, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Más como el día de Noé, ahí donde empieza lo que acabamos de tratar. Entonces nadie sabe el día y la hora, pero sí sabe que se estará viviendo como en los días de Noé cuando llegue la hora. Amén. Cuando llegue la hora que nadie sabe cuándo va a llegar, que es la venida del hombre, se estará viviendo así ahora. ¿Cómo estaremos viviendo nosotros cuando llegue esa hora? Si nos encuentran, o sea, tenemos que, eso es responsabilidad nuestra. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Esa hora puede ser ahora, valga la redundancia. Y leo por último, en Mateo 24:37, en otra versión, dice, perdón, no en Mateo 24, en el Génesis dice, cuando sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos días, antes del diluvio, hasta el día que Noé entró al arca, la gente comía, bebía y se casaba. Pero cuando menos
esperaban, fíjense, la gente todavía el juicio ahí, o sea, a punto de llegar y no entrando, porque era un juicio, como viene un juicio, la gente todavía, el arca abierta y la gente desapercibido, o sea, ¿cómo está hoy? Amén. Y a veces podemos decir cómo estamos. Así es. Con el arca era una urgencia entrar allí porque era asunto de vida o muerte. Y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo y la puerta abierta como están las puertas abiertas hoy. Entonces, dice, pero cuando menos esperaban, vino el diluvio y los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, dos hombres estén en el campo, uno será llevado y otro tomado. O sea, dos trabajando juntos. Exacto. Dos predicando juntos, dos durmiendo juntos, uno será tomado y otro llevado. Esto no es asunto de que yo estoy al lado del hombre de la unción. Esto es un asunto de la consagración que uno tenga con Dios para poder ser arrebatado en ese momento. ¿Cuándo? En cualquier momento será. Entonces, no es donde estemos y con quién estemos, es la intimidad que haya con Dios y la realidad de lo que viene para la raza humana, que puede suceder en cualquier momento. Jesucristo dijo, no se sabe el día ni la hora. Después de eso han pasado miles de años. Y hay muchos que se han ido, pero se han ido esperando ese momento. Y cuando uno espera ese momento, está apercibido. Entonces, ¿cómo la reflexión para nosotros lo que estamos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo el día a día? Más enfocado en lo biológico, en lo físico que en lo espiritual. Entonces, o al revés. ¿Cómo quiere Dios que estemos como Noé? Haciendo lo que Él manda que se haga, aún no entendiéndolo. Y si no entendemos, procuremos entenderlo. Y si no entendemos, como quiera, hagamos lo que Dios manda, porque eso favorece. Gloria a Dios. Entonces, oramos y damos gracias a Dios y sobre todas las cosas. Voy a hacer dos oraciones, una por los amigos y otra por los creyentes. Padre, gracias te damos Gracias, por este momento. Gracias, Señor, porque tú traes palabras que alertan a uno. Son palabras que están escritas miles de años, pero muchas veces vivimos muy ajenos a ellas. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos en este tiempo, en el entorno que vivimos, en el sitio que tú nos tienes. Mira, nos presentamos nosotros como iglesia. Padre, si tomamos la figura de las vírgenes, como decía nuestro hermano, la mitad, tomando esa figura, la mitad está esperando, pero no tiene suficiente aceite para cuando tú regreses, irse contigo. Eso es la iglesia. Padre, ayúdanos a estar apercibidos, velando y vigilando, porque Jesucristo habla y dice allí que no sabemos el día ni la hora, pero debemos vivir esperándote, Señor. Amén. De igual manera te presentamos los amigos, Padre, que han recibido esta palabra y han recibido muchas palabras. Padre, que esta palabra pueda impactar, tu palabra impacte su corazón y lo pueda convencer de pecado, justicia y de juicio. Solamente tú puedes hacer esto. Nosotros bendecimos los corazones y que puedan, Señor, hacer un stop y que reflexionemos todo de cómo estamos viviendo. Los que no te conocen, Señor, que puedan hacer esta oración en decir hasta aquí. He vivido de una manera desenfocada de tu realidad, de tu sacrificio, Cristo, y esta hora yo acepto ese sacrificio. En mi corazón te reconozco como único y suficiente Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida, porque yo me quiero ir contigo a tu regreso. Amén. Padre, esas personas que hacen esta oración, nosotros los bendecimos, te pedimos que lo inscriba y que nunca lo borre y que ellos puedan vivir una vida de consagración conforme a tu voluntad y no conforme a los designios como vivían de continuo al mal en los tiempos de Noé y en estos tiempos también. Es lo que marca la diferencia, obedecerte a ti, mirarte a ti y esperar tu venida, porque tú vienes pronto, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este ha sido todo por hoy de nuestro programa Creyente. Que el amor y la gracia del Padre continúe con cada uno de ustedes y continúen disfrutando de la programación de esta su emisora.